Y vamos a entrar en tracto gastrointestinal. Muy bien, ya saben, por favor, si tienen dudas, solo abren su micrófono y me preguntan. Ok, hoy vamos a tener una pequeña explicación de la introducción del tracto gastrointestinal. Básicamente son generalidades y ya después nos vamos a ir metiendo en cada una de las funciones directamente, ¿verdad? Entonces, para empezar, veamos cuáles son las funciones del tracto gastrointestinal y básicamente son estas, ¿verdad? Digestión y absorción de nutrientes. Ahora, para que esto se lleve a cabo, tenemos varias actividades que se llevan a cabo en el tracto gastrointestinal, que son la motilidad, las secreciones gastrointestinales, la digestión de los nutrientes y luego la absorción de los nutrientes. Y entonces vamos a ir viendo cada una de estas actividades por separado y viendo cómo se llevan a cabo y sus mecanismos reguladores, ¿sí? Acá tenemos, esta imagen la tomé de Bernie Levy, ¿sí? Aquí tenemos toda la estructura del tracto gastrointestinal, la anatomía en grandes rasgos del tracto gastrointestinal, que incluye la boca, luego el esófago, estómago, intestino delgado, ¿verdad? Que tiene sus tres partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion, que es la parte distal del intestino delgado. Luego tenemos el intestino grueso o colon, ¿verdad? Que lo podemos dividir en tres secciones, que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides y el recto. Y las glándulas anexas, que incluyen las glándulas salivales, el hígado con la vesícula biliar y el páncreas, ¿verdad? La estructura del tracto gastrointestinal, básicamente desde el esófago hasta el intestino grueso, es más o menos similar, ¿verdad? Con algunas pequeñas diferencias estructurales, pero es lo mismo podemos encontrar, o sea, las mismas capas podemos encontrar a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Y entonces, si lo miramos desde la luz del tubo, que tenemos acá ilustrada en esta imagen, podemos ver que la primera capa que vamos a encontrar es la mucosa. La mucosa va a estar plegada, ¿verdad? Estos son pliegues de la mucosa. Y esta mucosa incluye la capa de células epiteliales, que básicamente lo tenemos aquí, ¿sí? Una lámina propia, que es como la membrana basal, que ahí está por debajo de las células epiteliales, y una pequeña capa muscular delgadita que se llama la muscularis mucosa, ¿sí? La función de la muscularis mucosa es generar contracciones y hacer disminuir o aumentar los pliegues de la mucosa. Estos pliegues de la mucosa son importantes porque nos ayudan a aumentar la superficie de absorción de los nutrientes, ¿sí? Luego, cuando ya miremos la mucosa, cuando veamos absorción de nutrientes y miremos en detalle la estructura de la mucosa, van a ver que además de estos pliegues tenemos algo que se llaman las vellosidades intestinales, y luego las microvellosidades en cada célula epitelial. Todo esto abona para un aumento de la superficie de absorción, ¿sí? Después de la mucosa vamos a tener otra capa que es la submucosa. La submucosa va a tener dentro de su estructura, aquí vamos a tener un plexo, ¿verdad? Que se llama el plexo submucoso, es decir, y tal vez lo podemos ver más o menos acá, ¿verdad? Tal vez ilustrado en esta parte de aquí. Es una red donde vamos a encontrar neuronas y fibras nerviosas que van a regular la función de la mucosa, van a regular también la función del flujo sanguíneo, ¿verdad? Aumentando o disminuyendo el flujo sanguíneo, ¿sí? Y luego tenemos la capa muscular. La capa muscular está formada por dos capas, que es una capa interna longitudinal, que es más gruesa, ¿sí? Circular, que es la más gruesa, ¿sí? Esta rodea el tubo digestivo en forma circular, y una capa de fibras longitudinales, que es un poquito más delgada. Entre estas dos capas vamos a encontrar el plexo mioentérico, ¿sí? Va a estar metido entre la capa circular y la capa longitudinal. Que este plexo, ¿qué es? Es también una red de fibras nerviosas y de neuronas, que lo que hace es regular, básicamente, si quieren lo podemos ver aquí en amarillito, ¿verdad?
que regula básicamente la función de estas dos capas musculares. Y por último tenemos la serosa, que es tejido conectivo grueso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a la estructura del tubo digestivo? Y esto se comporta así en todo el tubo, ¿verdad? Algunas diferencias, por ejemplo, ya cuando pasamos al intestino grueso, la capa longitudinal se va a agrupar en tres como listones de músculo que se llaman las tenias cólicas, ¿verdad? Pero básicamente estas son las capas que vamos a encontrar a lo largo de todo el tubo, como les digo, desde el esófago hasta el intestino grueso, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver pliegues de la mucosa nuevamente, ¿sí? Y donde vemos las vellosidades intestinales, que son estos como deditos que ven ustedes acá, ¿ya? Entonces, como les digo, todo esto hace que aumente mucho la superficie de absorción. Entonces, cuando el contenido alimenticio, que le llamamos ya cuando entra al intestino, por ejemplo, que ya se llama quimo, ¿verdad?, que es líquido, se esparce por todas estas vellosidades y se mete dentro de las vellosidades, pues en estos como interdigitales, ¿verdad?, espacios, y entonces esto permite que las vellosidades intestinales puedan absorber adecuadamente todos los nutrientes. Aquí vemos una glándula submucosa, esta es otra cosa que hay en la submucosa del intestino, ¿verdad? Aparte de vasos sanguíneos, tejido conectivo, ganglios linfáticos, vamos a encontrar glándulas submucosas que van a añadir moco y agua al intestino. Y aquí nuevamente tenemos las capas circular y longitudinal del músculo. Sí, esta es la capa circular, esta es la capa longitudinal, y dentro de ellas están los plexos, ¿verdad? El plexo mioentérico, que está acá entre las dos capas, y el plexo submucoso, que está, digamos, en la división entre la submucosa y la capa muscular, ¿verdad? Circular, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a la estructura de la mucosa del tracto gastrointestinal? Muy bien. Una cosa importante es que los plexos nerviosos que tenemos aquí, podemos ver una microfotografía en donde vemos aquí, por ejemplo, si tomamos en cuenta que este es músculo, estas bandas anchas son músculo liso, podríamos asumir que esta es, digamos, un plexo, una de las capas musculares, y estas fibras delgaditas que vemos aquí son el plexo mioentérico, podríamos asumir eso, ¿verdad? Una de las cosas importantes es que aquí no vamos a encontrar en estos plexos sinapsis como tales, ¿verdad? Es decir, no va a haber una sinapsis entre la fibra muscular y una parte terminal de una neurona, como vemos en el músculo esquelético, ¿sí?, en la placa mioneural, sino que estos plexos nerviosos ustedes pueden ver que tienen como bultitos aquí a lo largo de su longitud, ¿sí? Estos bultitos se llaman varicosidades, y estas varicosidades funcionan como que si fueran los botones sinápticos. Entonces, la fibra nerviosa se despolariza y aquí, en estas varicosidades, están las vesículas con los neurotransmisores, neuromoduladores o sustancias neurocrinas que menciona el libro, ¿verdad?, que son liberadas por exocitosis y van a llegar a los receptores que tenemos en el músculo liso, ¿sí? Así es como se produce la modulación por estas sustancias o la regulación del músculo liso que vemos acá, ¿verdad? Entonces, es básicamente una red de fibras nerviosas con varicosidades que luego van a liberar sus sustancias neurocrinas que van a encontrar receptores en las fibras de músculo liso. Ok, el tracto gastrointestinal tiene una característica, que tiene una inervación extrínseca que está dada por el sistema nervioso autónomo y una inervación intrínseca, ¿verdad? La inervación intrínseca está formada por la tercera división del sistema nervioso autónomo. ¿Se recuerdan cuando vimos sistema nervioso autónomo que hablamos del sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces, básicamente el sistema nervioso entérico está formado por los plexos mioentérico y submucoso del que hablamos anteriormente, ¿sí? O sea, son redes de fibras nerviosas que emergen de neuronas que están metidas dentro de la pared del tubo digestivo. Esa es la inervación intrínseca. Ahora, la inervación extrínseca sí va a estar dada por el sistema nervioso autónomo y por sus dos
divisiones que son el parasimpático y el simpático, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la inervación parasimpática, esta lo que va a hacer su función básicamente es moduladora, ¿sí? Entonces, la idea es aumentar la actividad del sistema nervioso entérico. Entonces, el parasimpático en el tracto gastrointestinal tiene una función estimuladora, ¿sí? ¿Qué incluye esta inervación parasimpática? Proviene principalmente del nervio vago, que ya platicamos que es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Y si ustedes se pueden fijar en esta imagen, acá el vago básicamente inerva esófago, va a inervar estómago, intestino delgado, ¿sí? Y va a inervar la parte proximal y más o menos hasta la mitad del colon transverso. Todo esto proviene del nervio vago, ¿sí? Y la otra parte que inerva del parasimpático son los nervios pélvicos que salen de los segmentos S2 a S4 de la médula espinal y van a formar los nervios pélvicos que van a inervar la parte distal del tracto gastrointestinal, o sea, digamos la mitad del colon transverso y colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerdan ustedes que el parasimpático tenía fibras preganglionares largas? Es decir, salen de los núcleos del vago acá, en el tallo cerebral y de los segmentos sacros de la médula espinal, salen las fibras preganglionares y se van a ir a hacer sinapsis con neuronas postganglionares en la pared de los órganos, ¿verdad? Entonces tienen fibras preganglionares largas y fibras postganglionares que van a ser más cortas, ¿verdad? ¿En dónde van a terminar estas fibras preganglionares? Van a ir a hacer sinapsis en las neuronas del sistema nervioso entérico, ¿sí? Ahora, la inervación simpática, ¿sí? Esta va a estar formada por fibras que van a emerger, fibras preganglionares que van a emerger desde el T5 hasta el L2, ¿sí? Van a hacer algunas, en estos casos, en el caso del tracto gastrointestinal, las fibras preganglionares no van a hacer sinapsis con ganglios paravertebrales, sino que van a salir directamente hacia el abdomen y van a hacer sinapsis con 3 ganglios prevertebrales, 4 mencionan en su libro, que es el hipogástrico, ¿verdad? Pero revisando la anatomía, mencionan que el hipogastrio, el ganglio hipogástrico va a, es decir, va a emerger, las fibras del plexo hipogástrico van a emerger también del ganglio celíaco, es decir, del ganglio celíaco van a salir fibras para otro ganglio que se menciona como hipogástrico y de ahí van a formar una red, ¿verdad? Entonces, se mencionan esos 4 ganglios, principalmente, ¿verdad? El celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior y el hipogástrico. Del celíaco y del hipogastrio van a salir fibras postganglionares que van a inervar esófago, ¿sí? Van a inervar estómago y la parte proximal del duodeno. Del mesentérico superior van a emerger fibras postganglionares que van a inervar todo el resto del intestino delgado y parte del colon ascendente y del mesentérico inferior, toda la parte del colon transverso y la parte distal del colon, ¿sí? Entonces, esta es el tipo de inervación. Hay algunos, por ejemplo, la parte proximal del esófago va a estar inervada por el ganglio superior cervical, ¿sí? Que está hasta arriba, ¿verdad? Van a haber fibras aquí que hacen sinapsis en la cadena prevertebral, suben hacia el ganglio superior cervical e inervan la parte superior del esófago, principalmente porque aquí vamos a tener en el tercio superior músculo estriado, ¿verdad? Bueno, ahora, estas fibras postganglionares sí van a ir a hacer sinapsis en neuronas del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Van a inervar neuronas del sistema nervioso entérico que a su vez van a inervar vasos sanguíneos o van a inervar glándulas o van a inervar parte del músculo, o sea, van a ir a hacer sinapsis con el plexo mientérico o con el plexo submucoso, ¿ya? ¿Qué función tiene el sistema nervioso simpático en el tracto gastrointestinal? Va a tener un efecto inhibidor
en las capas musculares, es decir, si el parasimpático estimula la motilidad gastrointestinal, el parasimpático la inhibe, ¿sí? Si el simpático estimula la secreción, el parasimpático estimula las secreciones gastrointestinales, el simpático la inhibe, ¿verdad? Va a producir también vasoconstricción, ¿sí? En el caso de la inervación a la muscularis mucosa y los esfínteres, el simpático tiene un efecto estimulador, es decir, va a favorecer mayor contracción de los esfínteres y contracción de la muscularis mucosa. Esas son las únicas excepciones estimuladoras del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, en el caso del tracto gastrointestinal, simpático y parasimpático van a tener funciones antagónicas, ¿verdad? El parasimpático es estimulador principalmente y el simpático es inhibidor. ¿Alguna duda aquí? Muy bien, aquí tenemos esta imagen que tienen en su libro. Dígame. Es que es solo para ver si entendí. Entonces, el parasimpático tiene las fibras preganglionares que son largas y van a hacer sinapsis en los ganglios que están cerca de los órganos en los cuales en los órganos diana, y va a hacer sinapsis con las neuronas del sistema nervioso Entérico. entérico. Sí, así es decir, todas las fibras preganglionares del parasimpático se van a meter directamente dentro del plexo. Tal vez aquí lo tenemos un poquito más claro, ¿verdad? En esta imagen que ve usted aquí. Aquí está acaba la fibra preganglional del parasimpático y ¿a dónde va a ir a hacer sinapsis? A una neurona del plexo mientérico. Entonces ya la neurona del plexo mientérico se va a comunicar con los músculos y se va a comunicar con una neurona del plexo submucoso, ¿sí? Entonces van directamente de fibras preganglionares al sistema nervioso entérico. En cambio el simpático no, el simpático primero hace sinapsis con un ganglio de los prevertebrales que mencionamos, ¿verdad? Los 4 que mencionamos, y de aquí se van las fibras postganglionares a hacer sinapsis con las neuronas del sistema nervioso entérico, ¿sí? Ah, ya, y disculpe, es que también en el libro decía que la inervación del parasimpático em, era en el interior del tracto gastrointestinal y el simpático podía hacer sinapsis como en el exterior del tracto gastrointestinal. Exacto, así es, precisamente, porque porque cabalmente las fibras preganglionares se meten dentro de la pared del tracto, del tubo gastrointestinal, y hacen sinapsis con el entérico directamente, ¿sí? En cambio, el simpático no, el simpático primero hace sinapsis con ganglios prevertebrales y después ya las fibras postganglionares prevertebrales ya se meten y hacen sinapsis con la pared del tubo. Entonces, por esto estos se meten dentro de la pared, estas no se meten dentro de la pared, las preganglionares, ¿sí? Ya, ahora sí Así entendí. es. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, en esta imagen ya no les seguí explicando, en esta imagen podemos ver cabalmente todo esto que estamos hablando. Ya esta neurona que vemos aquí, esta ya es parte del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Porque es una neurona del plexo mioentérico, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una sinapsis del parasimpático y aquí tenemos una sinapsis del simpático. Ahora, ¿qué hacen estas neuronas del sistema nervioso entérico? Estas van a enviar fibras y van a formar los plexos que dijimos, ¿verdad? Y entonces, por eso es que ustedes no ven aquí otras neuronas. ¿Por qué? Porque liberan sus neurotransmisores o sus péptidos o neurocrinos, como se menciona después, ¿verdad? Directamente sobre la capa longitudinal, sobre las fibras de la capa longitudinal. En este caso, digamos, aquí para arriba, se va y forma fibras, un plexo que va a inervar directamente la capa muscular, circular, ¿verdad? Acá, tanto parasimpático como simpático, ¿sí? Y entonces, luego vemos que hace sinapsis con una neurona del plexo submucoso, aquí, ¿verdad? Y entonces, esta neurona del plexo submucoso ya libera sustancias que van a regular la función de la muscularis mucosa, las células endocrinas, las células secretoras de la mucosa del tracto gastrointestinal. Lo mismo aquí, ¿verdad? Esta neurona del plexo mioentérico va a hacer sinapsis con una neurona del plexo submucoso y ya aquí se libera la norepinefrina hacia la mucosa, hacia la capa circular también, ¿verdad? Principalmente,
¿sí? Entonces aquí vemos que esto que vemos aquí dentro del plexo mioentérico y del plexo submucoso, estos dos plexos son los que forman el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Ahora, una cosa importante es que, por ejemplo, si nosotros le quitamos, esto se hacía hace muchos, muchos años, ¿verdad? Se hacía una cirugía que se llamaba vagotomía. Todavía se sigue haciendo en casos muy, muy específicos, pero se puede hacer una sección del vago a nivel de los troncos vagales que van a la par del esófago y que ahí se van a dividir en el, digamos, el vago izquierdo se vuelve posterior, ¿verdad? Rota y se vuelve posterior y el vago derecho se vuelve anterior, ¿sí? Y entonces inervan todo el tracto gastrointestinal. Hay una cirugía que se llamaba vagotomía troncal, entonces se seccionaban los vagos a nivel del esófago, ¿sí? Justo en la entrada, cuando ya tenían que entrar al tracto gastrointestinal. Y sí, al principio pueden haber algunas, acuérdense que el sistema parasimpático es estimulador de la actividad del sistema nervioso entérico. Y al principio, después de una vagotomía troncal, sí va a haber algún tipo de desregulación de la función gastrointestinal, ¿verdad? Pero posteriormente, las neuronas del plexo mioentérico y del plexo submucoso se encargaban de regular las funciones y el tracto gastrointestinal al cabo de unos meses volvía a funcionar más o menos bien sin necesidad de estar inervado por el vago. Eso ya no se hace, ¿verdad? Se hacía principalmente en situaciones de enfermedades pépticas intratables, ¿verdad? Pero ahora hay muchos medicamentos y ya esa cirugía no se hace. Cuando los medicamentos no funcionan, entonces empezaron a desarrollar otro tipo de técnicas y entonces ahora, por ejemplo, en caso de resistencia al tratamiento con medicamentos que inhiben la secreción ácida gástrica, se hace algo que se llama vagotomía supraselectiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cortan ramas del vago, se seccionan ramas del vago que inervan la pared del estómago nada más. Y entonces así se inhibe la secreción de ácido del estómago, ¿verdad? Y ya no tiene los efectos secundarios tan severos que tenía la vagotomía troncal, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya eso casi no se hace porque los medicamentos que inhiben la secreción ácida gástrica son muy eficientes. Pero algunos pacientes pues tienen resistencia a eso, ¿verdad? Entonces se les puede hacer una vagotomía supraselectiva, que implica solo cortar las ramas, las subdivisiones del vago que van a inervar la pared del estómago que estimula la secreción de ácido, ¿verdad? Ahora, se puede hacer una simpatectomía a nivel de las fibras postganglionares que salen de los ganglios que ya mencionamos, ¿verdad? Del plexo hipogástrico, del celíaco, mesentérico superior e inferior, en determinadas situaciones, ¿verdad? Y lo mismo, el sistema nervioso entérico puede regular solito la función del tracto gastrointestinal si carecemos de esta inervación. Simpatectomías ahí son muy escasas, ¿verdad? Solo en situaciones, por ejemplo, de cánceres, ¿verdad? Que puedan producir mucho dolor, entonces se hacen simpatectomías. De lo contrario, lo que se hacía más era parasimpatectomía, que es la vagotomía, ¿sí? Bueno, si hablamos del Doctora, una sistema, pregunta, dígame. perdón, si pudiera regresar. Ok, Eh, regresemos. mm, Dígame. Muchas gracias. Entonces, si se activa la vía parasimpática, se va a dar lo que es la liberación de acetilcolina o péptidos en las distintas áreas del músculo, lo que produce la contracción del músculo, ¿no? O sea, por el plexo Sí, mientérico. exacto. Pero Cuando, sí, pues cabal por lo de la diapositiva siguiente de lo de Auerbach. Ah, pero esa era mi duda, si esa liberación de acetilcolina llegaba a las distintas partes del músculo, se estaba viendo de músculo circular y exacto. longitudinal. Sí, exacto. Digamos, aquí se libera acetilcolina y estimula esta neurona. Entonces, esta neurona lo que va a hacer es mandar fibras, así como vimos en la diapositiva esa donde están las fibras nerviosas y las fibras musculares, y se van a liberar péptidos o acetilcolina y o péptidos. Generalmente se libera acetilcolina con otro péptido, o sea, se cosecretan, se van juntos. Y entonces, ¿qué estimulan? La contracción de la capa longitudinal, la contracción de la capa muscular circular, ¿verdad? Si hace sinapsis aquí y libera acetilcolina, entonces lo que va a hacer es estimular a la capa mucosa para que
las células secretoras, por ejemplo, liberen agua o liberen, qué sé yo, moco, bicarbonato y las secreciones que tienen que liberar, ¿verdad? Entonces, es a través de, aquí es solamente acetilcolina hacia la neurona del plexo, de los dos plexos. Y aquí ya las neuronas del sistema nervioso entérico, las fibras del sistema nervioso entérico van a liberar acetilcolina con otro péptido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ve usted que esta es acetilcolina porque acuérdese que todas las fibras preganglionares liberan acetilcolina, pero la postganglionar, ¿verdad? Digamos del ganglio celíaco, va a liberar norepinefrina y esta norepinefrina va a actuar sobre la célula, la neurona del sistema nervioso entérico. Entonces, esta neurona del sistema nervioso entérico también va a liberar norepinefrina cuando hace sinapsis con la del plexo submucoso. Y entonces, todas estas van a liberar norepinefrina con el fin de inhibir las secreciones gastrointestinales e inhibir la motilidad del músculo, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Obviamente, una neurona del sistema nervioso entérico que hace sinapsis con el parasimpático va a liberar solo acetilcolina, mientras que una neurona, una fibra postganglionar que hace sinapsis con otra neurona del sistema nervioso entérico va a liberar solo norepinefrina. Es decir, una neurona del sistema nervioso entérico no puede liberar norepinefrina y acetilcolina. O libera norepinefrina o libera acetilcolina. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, entonces este es el esquema del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Aquí tienen los nombres, ¿sí? Sin embargo, ya últimamente solo se usa plexo mioentérico y plexo submucoso, ¿verdad? ¿Dónde está el plexo mioentérico? Ya habíamos dicho, entre las capas longitudinal y circular, ¿verdad? Para controlar la motilidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el tono, la intensidad y la frecuencia de las contracciones rítmicas. Va a aumentar la velocidad de conducción para hacer una peristalsis más rápida y lo que va a hacer es, va a tener neuronas inhibidoras en los esfínteres. ¿En qué esfínteres? Los esfínteres, si regresamos unas diapositivas en donde vimos la estructura del sistema gastrointestinal, vamos a tener diferentes esfínteres a lo largo del tracto, ¿verdad? En el esófago vamos a tener el esfínter esofágico superior y el inferior. Aquí tenemos el esfínter pilórico, aquí tenemos el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi regula la salida de bilis y de secreción pancreática hacia el duodeno. Luego tenemos la válvula o esfínter ileocecal, que es la que comunica el ilion con el ciego, y luego tenemos el esfínter anal interno y externo. Ahora, el esfínter anal externo es regulado por el sistema motor voluntario, mientras que el esfínter anal interno sí es regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Este es voluntario, este es involuntario. Este de aquí arriba, a pesar de ser músculo estriado, es regulado de forma involuntaria también, ¿sí? Entonces, si regresamos a este esquema, entonces vemos que, por ejemplo, si estamos comiendo, vamos a tener un aumento o una estimulación de la peristalsis, ¿verdad? Entonces, si el bolo tiene que pasar del esófago hacia el estómago, va a relajar el esfínter esofágico superior e inferior, ¿sí? Cuando deglutimos se relaja el esfínter esofágico superior y luego tragamos, pasa el bolo y llega hacia el estómago y se tiene que relajar el esfínter esofágico superior. Se tiene que relajar el esfínter del píloro para que se vacíe el estómago hacia el duodeno y así, ¿verdad? Entonces va a estimular toda la motilidad del tracto gastrointestinal, pero va a inhibir los esfínteres, ¿sí? En el caso del plexo submucoso, lo que va a regular va a ser el flujo sanguíneo local y la función secretora, ¿verdad? La otra cosa importante es que dentro de nuestra mucosa del tracto gastrointestinal vamos a tener fibras sensitivas, que no solo van a ir en el simpático, sino que también de parte del parasimpático, ¿verdad? El vago, recuérdense que el vago es un nervio mixto, es un nervio que lleva aferencias y lleva eferencias. Entonces, a través del vago y de las fibras pélvicas y del sistema nervioso simpático también, vamos a tener señales sensitivas que van a ir hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Y, por ejemplo, el plexo submucoso va a regular estas señales sensitivas
para acoplarlas a la secreción, a la contracción de la muscularis mucosa y a la absorción de nutrientes, ¿sí? ¿Okay? Entonces, como les decía, por eso es que el sistema nervioso entérico le llaman también el cerebro del intestino, porque ciertamente el sistema nervioso autónomo va a regular algunas de las funciones, pero muchas de las funciones del tracto gastrointestinal van a estar reguladas exclusivamente a través de reflejos mediados por el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Ya al final vamos a ver algunos de estos reflejos, ¿sí? Ok, y entonces aquí tenemos un esquema que se mira así como que muy complicado, ¿verdad? Pero básicamente aquí vemos nuevamente las conexiones del parasimpático con el simpático con neuronas del plexo entérico y del plexo submucoso, del plexo mioentérico, perdón. Y entonces estas se van a comunicar, como ustedes ven, en dos vías. Van a llevar aferencias sensoriales hacia el sistema nervioso central y aferencias sensoriales hacia otras neuronas tanto del plexo mioentérico como del plexo submucoso, ¿sí? ¿Para qué? Para regular motilidad, para regular liberación de sustancias reguladoras, ¿sí? Y para liberar secreciones como por ejemplo agua, moco, electrolitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es el sistema nervioso entérico, lo que ustedes ven acá. Neuronas, ¿verdad? Neuronas metidas dentro de la pared del tubo. Y aquí tenemos otra imagen con conexiones, ¿verdad? Esta también se mira un poco más relajo, pero aquí, por ejemplo, vemos aferencias, ¿verdad? Lo que está en oscurito, las fibras que se ven en negro son aferencias sensoriales. Ven ustedes cómo de la mucosa van aferencias sensoriales hacia la médula espinal, ¿verdad? Y hacia el tallo cerebral, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué sensaciones llegan al sistema nervioso central? Distensión de la mucosa. Son sensores mecánicos que perciben distensión y sensores químicos que van a percibir, por ejemplo, acidez, si son proteínas, si son carbohidratos, si son lípidos, los que están llegando a la mucosa. Y entonces, si ustedes se fijan también, bueno, aquí tenemos las aferencias, aquí tenemos un ganglio simpático, ¿verdad? Un ganglio prevertebral simpático, aferencias que van a llegar a este ganglio directamente y otras aferencias que van a hacer conexión con las neuronas del sistema nervioso entérico, ¿sí? Y luego las eferencias que ya vemos acá en azulito claro, ¿sí? Que van a ir a dar hacia neuronas o hacia parte del plexo mioentérico y del plexo submucoso este y plexo mioentérico acá, para regular las funciones del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, si ustedes seccionan el vago, por ejemplo, ¿verdad? O hay alguna simpatectomía aquí a nivel de uno de los ganglios prevertebrales, ciertamente al principio va a haber una desregulación, es decir, las funciones del tracto gastrointestinal no van a estar del todo adecuadas. Por ejemplo, se pierde parte de la relajación receptiva del estómago, ¿sí? Se acelera un poco el vaciamiento de líquidos, entonces el esfínter del píloro se va a abrir más rápidamente. Y entonces la persona tiene diarrea, se llena más fácilmente, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo, el plexo mioentérico y el plexo submucoso son capaces de volver a regular el funcionamiento del tracto gastrointestinal, aunque la persona no tenga conexiones vagales, ¿sí? Bueno, luego tenemos que ver todas las sustancias neurotransmisores y neuromoduladores y hormonas que hay que se liberan en el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Doctora, Dígame. perdone que interrumpa No antes de tenga pena. pasar al tema. Ajá. Entonces, en el caso de una vagotomía, como ya vimos que en el plexo mientérico, o sea, va a aumentar, va a aumentar la peristalsis, o sea, que sea más rápida, pero va a inhibir los esfínteres para que sea más fácil el paso. Ajá. Pero en el caso de la vagotomía, no sé si disminuiría la peristalsis y los esfínteres se tensarían un poquito más y con el tiempo volvería a la normalidad, o cómo funcionaría en este caso. Bueno, no es que se tensen más es que no es que se tensen. Lo que ocurre cuando hay una vagotomía troncal es que ciertamente disminuye el vaciamiento de sólidos, pero se acelera el vaciamiento de líquidos,
¿sí? Eso es lo que pasa cuando hay una vagotomía troncal. Entonces, en presencia de líquidos, cuando ya está, digamos, el quimo licuado o hay, digamos, usted se toma un licuado en lugar de comer algo sólido, entonces se acelera el vaciamiento gástrico. Ahora, recordemos que si usted libera, bueno, eso lo van a ver cuando miremos, si ya empezaron a leer motilidad, cuando uno libera sustancias hacia el quimo, hacia el duodeno, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene que ser muy hipertónico, porque si es muy hipertónico se detiene el vaciamiento gástrico. Entonces, digamos como que la digestión que se hace, la digestión parcial que se hace en el estómago de licuar todo lo que uno se come y hacerlo casi líquido, ¿verdad? E irlo vaciando por poquitos. En realidad, cada vez que se abre el esfínter del píloro, deja pasar como unos 15 a 20 cc de quimo y luego se cierra. Entonces, aquí no pasa eso. Aquí deja pasar mucha más cantidad de quimo licuado hacia el duodeno, y entonces todo esto trastorna la digestión de sustancias en el duodeno, porque el duodeno no necesita quimo hipertónico ni quimo muy ácido para que puedan funcionar las enzimas. Entonces la digestión en el duodeno se vuelve más complicada, ¿sí? Eso por un lado. Luego se inhibe la otra función que se llama la relajación receptiva. Cuando nosotros estamos comiendo, la parte superior del estómago está distendida y floja para que le quepa toda la comida ahí. Mientras que si usted hace una vagotomía, esa relajación receptiva no se da, ¿verdad? Entonces el estómago está tenso y hay una sensación temprana de saciedad, ¿verdad? Y el tono del estómago está aumentado y entonces está la bomba antral que se llama, ¿verdad? Empieza a vaciar más tempranamente sobre todo lo que ya está líquido, lo vacía el duodeno y la digestión en el duodeno se ve comprometida, ¿verdad? Y tenemos una sensación de saciedad temprana. Entonces, todo esto pasa porque no se tiene la modulación del sistema parasimpático en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ahora, como le digo, después de unos meses, ya como que las neuronas del sistema nervioso entérico entienden que ya no tienen la ayudita del sistema parasimpático y entonces ellas solas empiezan nuevamente a regular la función de la relajación receptiva y del esfínter pilórico, ¿verdad? Y para que no se esté abriendo muy rápido ni mucho tiempo y permita que entre poca cantidad de quimo al duodeno conforme se va necesitando, ¿verdad? Hay muchas otras, les da diarrea también a los pacientes, les da un poco de diarrea. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada digestión de lípidos, ¿verdad? Porque como le digo, llega un quimo muy hipertónico y muy ácido al intestino delgado y entonces esto no permite que las enzimas que tienen que digerir lípidos y que tienen que digerir proteínas y carbohidratos puedan actuar bien porque estas no pueden actuar en quimo ácido. Entonces se va a producir una diarrea, digamos, como osmótica porque no hay una adecuada digestión, ¿verdad? Hay otra, no me recuerdo, pero tiene que ver con un aumento de la liberación de insulina, creo que es, no, pero tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos y el páncreas también. Retarda la liberación de insulina del páncreas, la vagotomía. Acuérdese que el vago inerva no solo inerva intestino, ¿va? Inerva el hígado, inerva la vesícula biliar, inerva el páncreas, ¿verdad? Entonces siempre va a haber algún grado de modulación de las secreciones de estas glándulas anexas hacia con el vago, ¿verdad? Entonces altera todos estos procesos, ¿sí? Por eso es que la vagotomía troncal ya no se usa, sino que se hace una vagotomía supraselectiva, que solo afecta la parte de la secreción ácida gástrica. No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya Okay. Bastante claro. Muy bien. Bueno, entonces ahora revisemos. Miren, yo sé que son un montón de hormonas y de péptidos y de reguladores, pero todos estos que están mencionados aquí, luego los vamos a seguir repitiendo a lo largo de motilidad, secreciones, digestión y absorción, ¿verdad? Todos estos sustancias reguladoras, neuromoduladoras. Acetilcolina, pues ya la hemos repetido hasta la saciedad.
¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener? Funciones estimuladoras, ¿verdad? Va a estimular la motilidad, va a relajar los esfínteres y va a estimular la secreción de todas las glándulas del tracto gastrointestinal. La norepinefrina lo que va a producir es la relajación del músculo liso, es decir, va a disminuir la actividad muscular, va a estimular la contracción de los esfínteres, pero va a tener también una ligera actividad de estimulación de la salivación una vez no haya sido estimulada la salivación. Con las glándulas salivales pasa una cosa, que la actividad del sistema nervioso simpático solo en el tracto gastrointestinal va a estimular la secreción salival. Si tenemos una actividad simpática diseminada, así como la reacción de lucha o huida, va a tener una disminución de la secreción, ¿verdad? Aquí hay dos acciones un poco diferentes en el tracto gastrointestinal, ¿sí? De la norepinefrina. ¿Qué va a hacer el péptido intestinal vasoactivo? Va a relajar el músculo liso, pero va a estimular las secreciones, ¿sí? El óxido nítrico también va a relajar el músculo liso. Este péptido liberador de gastrina, que también se llama bombecina, ¿verdad? Este era el nombre antiguo, el nombre actual es péptido liberador de gastrina. Este va a estimular la secreción de gastrina, que es una hormona. Las encefalinas van a estimular la contracción del músculo liso, pero va a disminuir las secreciones. El neuropéptido Y va a hacer lo mismo, va a relajar el músculo liso y disminuir las secreciones. Y la sustancia P, aquí ven ustedes que se secreta junto con la acetilcolina, va a estimular la actividad muscular lisa y la secreción salival, ¿verdad? Entonces, estos son neurotransmisores y neuromoduladores. ¿Cuáles son neurotransmisores? Básicamente estos dos, y todos los demás van a ser neuromoduladores, ¿sí? Ahora, hay, además de estas sustancias neuromoduladoras, que básicamente son lo que le llaman acá neurocrinas, ¿sí? ¿Verdad? Porque son liberadas por neuronas del sistema nervioso entérico o por neuronas del sistema extrínseco, y que van a ser liberadas por potenciales de acción y van a llegar a las células diana. Vamos a tener también otras sustancias reguladoras que van a ser hormonas endocrinas u hormonas paracrinas, ¿verdad? Recuérdense que las hormonas endocrinas van a salir de un grupo de células y van a entrar en la circulación, y a través de la circulación van a llegar a sus células blanco. En cambio, las neuronas paracrinas van a difundir y van a actuar en células cercanas, ¿verdad? Entonces, esta es la ruta que tienen que seguir las hormonas endocrinas, ¿verdad? Son secretadas a la circulación local. Recuérdense que la circulación del tracto gastrointestinal drena al sistema de la vena porta, pasan por el hígado, llegan a la circulación sistémica y de la circulación sistémica a las células blanco. Entonces, su actividad no es rápida, ¿verdad? En cambio, las paracrinas actúan rápidamente porque son secretadas por un grupo de células que van a actuar sobre células blanco que están cercanas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos las 4 hormonas gastrointestinales que cumplen con los criterios de ser realmente hormonas, ¿verdad? Pertenecen, aquí ustedes pueden ver que la gastrina y la colecistocinina pertenecen a un mismo grupo, a una misma familia, que tienen la estructura química bastante parecida, ¿sí? Y van a actuar en receptores que se llaman receptores CCK. En su libro están como CCKA y CCKP, ¿verdad? Los receptores. Si leen Bernie Levy, por ejemplo, es CCK1 y CCK2, ¿verdad? Pero son AIB, los vamos a tomar como AIB acá, ¿verdad? La gastrina, su sitio de acción van a ser las células del estómago, es decir, de aquí salen, de las células G del estómago. ¿Dónde están localizadas estas células G? En el antro del estómago, o sea, en la parte distal del estómago, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo para la secreción? El estímulo para la secreción es la presencia en el estómago de pequeños péptidos y aminoácidos, la distensión del estómago y la liberación de esta. O sea, no es una estimulación vagal directa, sino que el vago va a liberar esta sustancia, este péptido liberador de gastrina, que va a hacer que se va a unir a las células G y van a estimular la secreción, ¿verdad?
¿Cuál es la función de la gastrina? Estimular la secreción de ácido, ¿sí? De las células parietales del estómago y estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Luego está la colecistocinina. La colecistocinina, esta va a ser liberada por las células I del duodeno y del yeyuno y va a ser liberada en respuesta a la presencia de péptidos, aminoácidos y ácidos grasos libres, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la colecistocinina? Estimula la secreción pancreática de enzimas, ¿sí? En menor grado la secreción pancreática de bicarbonato y agua, pero principalmente estimula la secreción de enzimas, estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, por eso es que se llama colecisto, ¿verdad? Colecisto se le llama la vesícula biliar. Entonces, como una de sus principales, de las primeras funciones que se encontró de esta hormona fue estimular contracción de la vesícula para la liberación de bilis, por eso se le puso este nombre, ¿verdad? También estimula el crecimiento de las glándulas exocrinas del páncreas y de la vesícula biliar y una función importante, inhibe el vaciamiento gástrico, ¿sí? La secretina es otra hormona que se va a secretar en las células del S del duodeno, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver cuando miremos secreciones gastrointestinales, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a estimular la secreción de secretina? La presencia de iones hidrógeno en el duodeno y de ácidos grasos libres. ¿Qué es lo que va a estimular? Principalmente secreción de agua y bicarbonato del páncreas, secreción de agua y bicarbonato de la vesícula biliar, disminuye la secreción de ácido gástrico, ¿sí? E inhibe los efectos tróficos de la gastrina en la mucosa gástrica. Y luego tenemos este otro péptido que se llama GIP, el HIP, ¿verdad? Que antes le llamaban péptido inhibidor gástrico, ahora le pusieron este nombre porque encontraron esta otra función importante, ¿verdad? Péptido insulinotropo dependiente de glucosa. Estas dos pertenecen a la misma familia secretina-glucagón, es decir, van a tener una estructura similar a todas estas, ¿verdad? El HIP, la secretina, el glucagón y el enteroglucagón, que es otra hormona. Esta se va a secretar en el duodeno y en el yeyuno en presencia de todos los nutrientes, ácidos grasos, aminoácidos, glucosa, y su función es estimular la secreción de insulina de las células beta del páncreas e inhibir la secreción de ácido gástrico. Por eso se llamaba péptido inhibidor gástrico antes, ¿verdad? Pero luego descubrieron esta función importantísima, ¿sí? Esta hormona es de las dos que se les llaman incretinas, ¿sí? Las incretinas son sustancias que estimulan la secreción de insulina en respuesta a la ingesta oral de glucosa. Hay otra que después vamos a ver que es parte de las hormonas putativas, ¿verdad? Que es el GLP-1, y estas son las que se están estudiando actualmente y que ya están, ¿verdad? El GLP-1, por ejemplo, como tratamiento para la diabetes tipo 2, ¿sí? No se secreta si la glucosa se da por vía intravenosa, ¿verdad? Solo si es por la vía oral, ¿sí? Y estas son las hormonas putativas o las hormonas candidatas del tracto gastrointestinal, es decir, no cumplen con todos los requisitos de las puras hormonas, pero también son hormonas que se secretan ahí, ¿verdad? Una es la motilina, estas se van a secretar en las células del duodeno y van a estimular la motilidad interdigestiva, ¿sí? Es decir, van a producir, cuando estamos en el estado de ayuno o entre comidas, se supone que el tracto gastrointestinal está tranquilo, ¿verdad? Que la motilidad está disminuida. Pero cada 90 minutos va a haber un aumento de la motilidad en todo el tubo gastrointestinal. Esto va a estar inducido por la motilina. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos motilidad, que es la próxima clase. Este otro polipéptido pancreático que se secreta en las células del páncreas, las células endocrinas del páncreas, en respuesta a la ingestión de carbohidratos, lípidos o proteínas, se cree que inhibe la secreción de bicarbonato y enzimas, se cree, ¿verdad? Pero en realidad no muy se sabe para qué sirve, ¿sí? El enteroglucagón, que se va a secretar en las células del intestino delgado y en respuesta a una disminución de la glucemia, ¿verdad? Esto va a estimular la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, ¿sí? Va a funcionar como el glucagón, solo que el glucagón se produce en las células del páncreas, células endocrinas del páncreas, mientras que esta se produce en el intestino, ¿verdad? Por supuesto que tiene mucha menos, menos
digamos, la fuerza de esta hormona es mucho menor que el glucagón, ¿verdad? Y este es el otro que les decía, el péptido similar al glucagón o GLP-1, que se va a producir en las células L del intestino en respuesta a la ingesta oral de carbohidratos, ¿sí? Que va a estimular la secreción de insulina e inhibir la de glucagón, y además aumenta la sensibilidad de las células beta del páncreas a la glucosa, ¿sí? También inhibe el apetito y disminuye el vaciamiento gástrico. Estas dos funciones, aumentar la sensibilidad de las células beta del páncreas a la glucosa, estimular la secreción de insulina, hay receptores específicos en la célula beta para el GLP-1, e inhibir el apetito, esta es la que se usa actualmente como tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Un análogo del GLP-1, ¿sí? Bueno, tenemos otros reguladores paracrinos, ¿verdad? Dos de los más importantes reguladores paracrinos que tenemos del tracto gastrointestinal es la somatostatina. Ya ven ustedes que la somatostatina está metida en todos lados, ¿verdad? Esta va a ser secretada por las células D del antro, ¿verdad? En el antro del estómago están las células G y las células D, ¿sí? Las células D son las secretoras de somatostatina. Estas se van a empezar a secretar por aumento de la acidez del tubo del estómago. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la secreción de gastrina, ¿sí? Y entonces, al inhibirse la secreción de gastrina, inhiben indirectamente la secreción de ácido clorhídrico por el estómago, ¿verdad? Y también va a inhibir la secreción de otras hormonas gastrointestinales, aunque no muy se sabe, bueno, inhibe la secreción de hormonas de enzimas pancreáticas también, ¿verdad? La histamina, la somatostatina también se secreta en el páncreas, por cierto. La histamina no es un péptido, ¿verdad? Es una amina, ¿sí? Pero esta es otra de los importantes reguladores paracrinos porque estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Por las células parietales del estómago. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes toman ranitidina, lo que están inhibiendo es los receptores de histamina de la célula parietal, ¿verdad? De la célula productora de ácido gástrico del estómago, ¿verdad? Eso es lo que está inhibiendo uno cuando toma ranitidina, ¿sí? Porque la histamina se secreta principalmente en la noche y es la responsable de la secreción de ácido gástrico nocturno. Entonces, si se toma en la noche, se puede tomar en el día también, ¿verdad? Pero principalmente en la noche, entonces inhibimos el reflujo durante la noche, ¿sí? Pues en los que padecen de reflujo. Bueno, estos reflejos gastrointestinales que ven acá, ¿sí? Son los reflejos que están integrados dentro del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Es decir, son reflejos generados por el sistema nervioso entérico, sin intervención del sistema nervioso extrínseco. Entonces, estos no se los mencionan en su libro, pero sí es importante que tomen nota de estos reflejos, ¿verdad? Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. ¿Cuál es este reflejo? Es un estímulo del estómago, es decir, cuando se empieza a distender el estómago y se empieza a llenar de comida, induce motilidad del colon y induce evacuación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente le pasa a la gente que después de comer va al baño, o lo que le pasa a los bebés, ¿verdad? Los bebés, los lactantes, después de que les dan las mamás lactancia, hay que cambiarles el pañal, ¿verdad? Defecan los niños, y esto es por puro reflejo gastrocólico, ¿verdad? Luego tenemos este otro reflejo que se llama reflejo enterogástrico. El estímulo del intestino delgado y del colon inhiben la motilidad y la secreción gástrica, es decir, cuando el duodeno, cuando estamos en la fase de digestión y absorción de nutrientes, cuando el duodeno se distiende, ¿sí? Entonces se inhibe el vaciamiento gástrico y la secreción de ácidos gástricos, ¿verdad? Para la digestión de nutrientes, ¿sí? Igual lo mismo pasa con el colon, ¿verdad? Está este otro reflejo que se llama cólico ileal, que cuando el colon se llena de contenido, inhibe el vaciamiento del ilio, ¿sí? El estímulo estímulos del estómago y del duodeno que controlan la actividad motora y secretora, es decir, si el estómago está lleno, ¿verdad? Y la mucosa percibe distensión y percibe químicos, ahí sustancias químicas como péptidos, como carbohidratos o como ácidos grasos, entonces esto va a estimular más secreción y mayor actividad motora, ¿verdad?
Lo mismo con el duodeno. Si el duodeno se distiende, esto va a estimular más cantidad de secreciones para que haya digestión de los nutrientes y para que aumente la peristalsis y los movimientos de segmentación. Luego también tenemos estímulos dolorosos que inhiben el tracto gastrointestinal, dolores muy intensos y sobre todo si son abdominales, ¿verdad? Van a inhibir el movimiento del tracto gastrointestinal. Ahora, esto es mediado principalmente por el simpático, recuérdense, modulado por el simpático también, ¿verdad? Luego tenemos reflejos de defecación que estimulan las contracciones del colon, es decir, cuando el recto y sigmoides se distienden, ¿sí? Estimulan las contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales para producir el proceso de la defecación. Entonces, todos estos reflejos, ¿verdad? La mayoría de estos reflejos van a estar modulados específicamente por el sistema nervioso entérico. Los estímulos dolorosos pueden tener un componente del simpático también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok, aquí hay otra cosa importante que tenemos que saber, que es la regulación de la conducta alimentaria, ¿sí? ¿Dónde se regula la conducta alimentaria? Básicamente se regula a nivel del hipotálamo, ¿sí? Aquí tenemos un núcleo que se llama el núcleo arcuato o núcleo arqueado, y entonces este núcleo arqueado va a tener dos tipos de neuronas, las neuronas orexígenas, que son las que nos estimulan a comer, y las neuronas anorexígenas, que nos inhiben el deseo de comer, ¿verdad? Las neuronas orexígenas van a liberar neuropéptido Y, y las neuronas anorexígenas van a liberar este péptido que se llama proopiomelanocortina, ¿sí? POMC, proopiomelanocortina, ¿ya? Para que estas neuronas actúen a través de dos núcleos del hipotálamo, que son el núcleo ventral posterior, que es donde está el centro de la saciedad, y el núcleo lateral del hipotálamo, anterolateral del hipotálamo, que es el sitio del hambre, ¿sí? ¿Ya? Entonces, las neuronas orexígenas, que son las que nos estimulan a comer, ¿verdad? Van a inhibir el centro de la saciedad y estimular el núcleo del hambre. Y las neuronas anorexígenas van a inhibir el núcleo anterolateral, van a inhibir las neuronas del hambre y van a estimular las neuronas de la saciedad, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde recibe aferencias el núcleo arqueado para estimular o disminuir la ingesta de alimentos? De sustancias producidas en el tracto gastrointestinal y en otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, la grelina, esta es producida en el estómago. La grelina va a estimular las neuronas orexígenas, sí, que van a estimular al centro del hambre. Mientras que la leptina, esta es una hormona que se produce en el tejido adiposo, la insulina, el GLP-1, ¿verdad? Que es esta hormona putativa del tracto gastrointestinal, ¿sí? Van a estimular las neuronas anorexígenas. Y estas neuronas anorexígenas lo que van a hacer es estimular el centro de la saciedad e inhibir el centro del hambre, ¿verdad? Esto como cuando, por ejemplo, cuando nos da hambre, ¿verdad? Cuando tenemos el estómago vacío y digamos ya es la hora de comer, es donde se libera grelina, ¿sí? Entonces esto nos estimula la sensación de hambre, ¿sí? Cuando ya comimos, ¿sí? Que se libera insulina y que esta insulina se libera en respuesta al aumento de los carbohidratos en sangre, ¿verdad? Lo mismo se libera el GLP-1, el péptido YY, la leptina se libera en el tejido adiposo cuando, por ejemplo, tenemos más cantidad de tejido adiposo, entonces se libera leptina. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que ya tenemos suficientes nutrientes en nuestro organismo y que ya no necesitamos más nutrientes. Y entonces por eso es que se estimulan las neuronas anorexígenas que nos van a estimular el núcleo de la saciedad, ¿verdad? Para que ya no querramos seguir comiendo e inhiben las neuronas del hambre, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí?
Estas hormonas no solo estimulan estimulan la sensación de saciedad, es decir, nos quitan el hambre, sino que también aumentan el consumo, el gasto de nutrientes, ¿verdad? Bueno, terminamos jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctora, Dígame. solo es que estaba terminando de tomar notas. Entonces la grelina lo que hace es como avisarnos cuando ya tenemos hambre, ¿verdad? Esta se le va a liberar para avisarnos que tenemos hambre. Exacto, se va a liberar, se va a ir por la vía sanguínea, se va a ir hacia el hipotálamo y entonces le va a mandar una señal hacia el núcleo arqueado para que el núcleo arqueado libere neuropéptido y estimule las células del hambre, y entonces nos dé sensación de hambre. Esta es la que se libera principalmente cuando ya vamos a comer, ¿verdad? Cuando se va acercando nuestra hora de comer, que nos da hambre, ¿verdad? Exacto. Y esta es la única que se libera cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y al contrario, cuando ya estamos llenos, se va a liberar leptina, insulina, la GLP-1 y todas esas, ¿verdad? Bueno, otra que se libera y que disminuye la sensación o que nos da sensación de saciedad es la CCK. La CCK es otra hormona que se libera, ¿verdad? Digamos, si usted se pone a pensar, en realidad la leptina no se va a liberar cuando estamos llenos, la leptina se va a liberar cuando empezamos a acumular tejido adiposo de más, ¿sí? Ahora, usted me va a preguntar, ¿por qué los obesos no les funciona la leptina? Porque los obesos es como los diabéticos, tienen resistencia a la leptina, es decir, sus neuronas no funcionan en respuesta a la leptina. Entonces, se cree que las personas obesas puedan tener esta situación, resistencia a la leptina, ¿verdad? Y han querido aislar la leptina para darla como para tratamiento de la obesidad mórbida, pero no les ha funcionado, ¿verdad? Y si usted se fija, las personas obesas tienen resistencia a la leptina y tienen resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su circulación van a tener gran cantidad de triglicéridos circulantes y van a tener gran cantidad de glucosa circulantes, porque generalmente las personas obesas tienen o prediabetes o diabetes, ¿verdad? Entonces, la idea es que no se está liberando suficiente insulina y entonces, sí se está liberando suficiente insulina, pero no está actuando en los tejidos blancos, ¿verdad? Entonces, los pacientes obesos tienen resistencia a la insulina y resistencia a la leptina, y esto no les está funcionando ni les está permitiendo estimular las neuronas que nos dan sensación de saciedad, por eso tienen obesidad, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Gracias, doctora. Y otra pregunta, la última. Esto en relación al examen, ¿esto todavía entra en el parcial? Sí, esto todavía entra en el parcial, así es. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, Dígame. entonces esto de las neuronas orexígenas y anorexígenas son, pues, no sé si trabajan como que en conjunto con las reservas, por decirlo así, de alimento que se tiene. Exactamente, trabajan en conjunto con las reservas de nutrientes, así es. Sí, ¿verdad? Es que yo recordaba que el semestre antepasado... Perdón, José Pablo, ya no lo escuché. El semestre pasado, perdón, es que se acaba de cerrar el micrófono. El semestre antepasado, creo que fue orgánica, vimos cabal como que así muy grosso modo esto, ¿verdad? Pero entonces esto me imagino, ¿verdad? Que esto está conectado como con el simpático y el parasimpático que inervan los esfínteres y diferentes partes, como para saber cuando ya está vaciado el estómago y así. Sí, como le digo, por ejemplo, la CCK es una de las hormonas que no la incluí ahí, pero la CCK también nos da sensación de saciedad. Entonces, digamos como que la grelina y la CCK son las hormonas gastrointestinales que actúan directamente para generarnos una sensación de saciedad. Cuando usted ya está liberando CCK, implica que su duodeno está recibiendo nutrientes, ¿verdad? Entonces, la CCK se libera y manda una señal hacia las neuronas anorexígenas. Bueno, ahorita el intestino delgado está procesando todo lo que ya se comió. Entonces, no necesitamos comer más porque ya estamos digiriendo y estamos absorbiendo nutrientes. Eso sería como una señal más inmediata, ¿verdad? El GLP-1 empieza a liberar insulina, ¿sí?
Y entonces al liberar insulina, la insulina también manda una sensación de saciedad hacia el núcleo arqueado del hipotálamo, ¿verdad? Para estimular las neuronas orexígenas. Tengo la glucosa elevada, por eso me estoy liberando o ahorita no necesito más nutrientes, ¿sí? Algo así es lo que, digamos, yo le podría decir que cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Ahora la leptina es más a largo plazo. La leptina es, usted tiene mucho tejido adiposo, se supone que no le tiene que dar mucha hambre porque usted tiene suficientes reservas. Entonces, la idea es aumentar el gasto para gastar esas reservas que usted tiene, ¿sí? El problema es que cuando la masa adiposa va creciendo y va creciendo, se va generando resistencia del organismo a la leptina, ¿verdad? Sí, Y por pues, eso es que ansiedad. perfecto, ahí sí ya tenía un poquito más como de lógica todo esto. O sea que como por ejemplo empiezo a comer y bueno, conforme empiezo a comer, ¿verdad? Se empieza a derivar, digamos, SK inmediatamente, que es lo más rápido. Entonces, cuando empieza como que a llenarse ya las reservas que tiene que llenarse, es como, bueno, hasta aquí. Y ya empieza como... Ajá, Ah, exactamente, así es, perfecto, gracias, así doctor. es. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces terminamos aquí. Nos vemos.